Capítulo 27. Vuestros labios pronuncian innumerables palabras, pero vuestro espíritu no siente nada. Errantes en la oscuridad, incluso os imagináis a Dios según vuestro deseo y no como Él es realmente, en su amor. Del mensaje de Nuestra Señora del 2 de febrero del 2011. Los efectos de la guerra seguían persiguiéndonos, incluso después de que hubiera acabado. Mi padre vivía para sus hijos. El estrés de cuidar a mi hermano durante el asedio de Sarajevo había causado un daño irreparable en su salud y un día tuvo un derrame cerebral masivo. Le dejó en coma y los médicos del hospital de Mostar dijeron que no sobreviviría. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que este hombre tan lleno de vida, siempre, un hombre cuyo corazón era tan grande que lloraba cuando veía a sus nietas, pudiera dejarnos? Me arrodillé al lado de su cama y recé con más intensidad que nunca. San Antonio, gracias por mantener tu parte en nuestro acuerdo. Sabes que yo he mantenido la mía. Pero por favor, te ruego que intercedas para que Dios no se lleve la vida de mi padre, para que nos dé un poco más de tiempo con él. El hospital de Mostar estaba muy dañado a causa de la guerra y estaba inundado de pacientes, por lo que Marco empezó inmediatamente a buscar un lugar que pudiera proporcionar una mejor atención médica a mi padre y esperábamos una segunda opinión. Pero los otros hospitales de la región no estaban mucho mejor. Tu padre es mi padre, dijo Marco. Tú sigue rezando que yo sigo buscando. Por fin pudimos trasladarlo al hospital de Split, que estaba mejor equipado para tratar enfermos de derrame cerebral. Cada día conducíamos 3 horas desde Medjugorje para sentarnos al lado de su cama. Mi madre parecía estar preparándose para lo peor, pero nunca perdió la esperanza. Miro permanecía en silencio. Podía ver el miedo en sus ojos. Verónica era una bebé, pero Marija se unió a nosotros, sus padres, para rezar por su amado Dida. Después de 21 días en coma, mi padre despertó. Fue un momento de alegría, pero también de incertidumbre. Los médicos nos advirtieron que nuestro padre no volvería a ser el mismo, y añadieron, debéis estar agradecidos si vive otro año. Pero se habían equivocado antes y su pronóstico no tenía en cuenta nuestras oraciones. Cuando a mi padre le dieron de alta, apenas podía hablar. Teníamos que empujar su silla de ruedas porque una parte de su cuerpo estaba parcialmente paralizada. Meses de rehabilitación le ayudaron a caminar de nuevo, pero tenía que utilizar un bastón con un trípode especial en la base. Solo podía usar una mano, por lo que necesitaba ayuda para sus tareas diarias. Y aunque mascullaba las palabras, haciendo incomprensible para la gente su habla, con el tiempo llegamos a entenderle lo que nos decía. Del mismo modo que el vocabulario de un niño pequeño solo tiene significado para sus padres. A pesar de todas las dificultades, él estaba vivo y eso era lo importante. Mi madre se ocupaba de las necesidades diarias de mi padre y nunca le dejaba, con excepción de cuando iba a misa, pero incluso entonces volvía corriendo a casa cuando se acababa. Nunca se quejó o dijo que estaba cansada. Al contrario, hacía todo con alegría. Es simple, decía. Dios lo quiso, nosotros lo aceptamos y ahora rezamos para que Él nos dé la fuerza para soportarlo. Marco, Miro y yo la ayudábamos en todo lo posible. Bromeábamos siempre con mi padre e intentábamos transformar cada momento incómodo en risas. Cuando él se quejaba porque no podía hacer ninguna actividad a causa de sus condiciones, yo sonreía y le decía, no puedes usar esto como una excusa ahora. Nunca has sido un hombre de acción. Mi padre se reía con complicidad. Siempre había sido sonriente y paciente, pero nunca demasiado activo.
Cuando mi madre necesitaba tratamiento médico o rehabilitación para su osteoporosis, yo atendía a mi padre. Mi madre se preocupaba porque tenía que dejarle, pero yo le aseguraba que podía manejarlo. Con mi propia familia ya no era la marija que no sabía cómo funcionaba la lavadora o que no sabía cocinar. Observé, no estoy diciendo cocinar bien. Cuando mi madre no estaba, cuidar de mi padre nunca fue una carga. De hecho, era un honor cuidar del hombre que me había cambiado los pañales, que me había alimentado y educado. ¿Por qué debería ser difícil hacer algo por él? Ayudarle a ponerse el abrigo una mañana me recordó una de las muchas veces que había hecho algo por mí por puro amor. Cuando era una adolescente, no estaba obsesionada por las tiendas como otras chicas, pero me encantaba ir con mi padre. Era una oportunidad para estar con él, solos los dos. Tengo que admitir que también me gustaba ir con él porque siempre insistía en comprarme algo. Un día que hacía frío, vi un precioso abrigo de invierno en una tienda. Toqué la manga y acaricié la tela entre mis dedos. Era muy caro, sobre todo para la Yugoslavia comunista. Pero cuando mi padre me vio observándolo, me dijo, ¿te gusta este? Es fantástico, dije, pero... Genial, pero es demasiado caro. Tonterías. Sin ni siquiera mirar la etiqueta del precio, mi padre cogió el abrigo de la percha y lo llevó a la caja. Abrió su cartera y sacó el dinero. Pero cuando le dijeron el precio, vi que subió las cejas. Me di cuenta de que no tenía suficiente dinero. No pasa nada, papá, le dije, encontraremos otro. Mi padre pensó un instante y luego sacudió su cabeza. No, dijo, una chica bonita merece un abrigo bonito. Sacó su chequera y lo compró. Ahora, mientras abotonaba su abrigo y metía su mano inválida en el bolsillo, me prometí que le demostraría tanto amor como él me había demostrado a lo largo de toda mi vida, y de mirarle con atención. Luego cociné para él y le ayudé a comer. Cuando acabamos le cogí de la mano mientras veíamos juntos la televisión. Cuando llegó el momento de bañarle me sentí algo cohibida, pero forcé una sonrisa e intenté que se sintiera cómodo. Creo que notó mi vacilación porque sonrió y dijo, ¿crees que esto es fácil para mí? Nos reímos y todo fue más fácil. El derrame cerebral de mi padre me enseñó una lección. Cuando algo mal sucede, puedes llorar estando solo, pero las lágrimas no cambiarán nada. Solo te sentirás más herido e impedido. Pero si aceptas tu cruz, con el tiempo aprenderás a llevarla, como demostraba el aguante de mi madre y la tranquilidad de mi padre. A pesar de todo esto, nuestra familia se unió aún más. Una simple rutina nos ayudaba a aguantar. Mi padre quería que tomáramos café juntos, como familia, cada día a las 2 de la tarde. Nunca llegué tarde a ese café, porque siempre me preocupaba que fuera la última vez que pudiera estar con él. Estaba acostumbrándome a la enfermedad de mi padre cuando observé un pequeño bulto en la parte de delante de mi cuello. Parecía un tipo de quiste. Pensé en ir para que me lo controlaran. Cuando descubrí que estaba embarazada de nuestro tercer hijo, Marco y yo estábamos extasiados. Al final de mi primer trimestre tenía el claro sentimiento de que era niño. Quizá era intuición de madre o tal vez el deseo de Marco de tener un niño, pero estaba tan segura que elegí nombre, un nombre que seguro a Marco le gustaría. La mujer de Jacob, Annalisa, también estaba embarazada. Era italiana y no hablaba bien croata, por lo que la acompañé al médico para hacerle de intérprete. No había programado ir al médico ese día para mí, pero después del chequeo de Annalisa le pedí que revisara a mi bebé. Mientras movía el ecógrafo sobre mi barriga, pensé en mi padre y en que había utilizado un equipo similar en su profesión. Esperaba impaciente oír el latido del bebé por primera vez, pero solo había silencio. Supe que algo iba mal cuando vi la cara del médico. Lo siento, pero tu bebé ha muerto, me dijo.
Esas palabras desgarraron mi corazón. No puede ser. No puedo hacer nada. Tu hijo hace tiempo que está muerto. Me sentí mareada y confundida mientras salía del despacho del médico. Annalisa me dijo más tarde que había empezado a caminar en la dirección equivocada y que tuvo que llevarme al coche. Ni siquiera recuerdo haber llegado a casa o darle a Marco la terrible noticia. Solo quería estar con mi bebé. Al día siguiente, Marco me llevó al hospital para una segunda opinión. Los médicos me examinaron y confirmaron que era verdad, añadiendo que tenían que hacerme un raspado para evitar infecciones. Yo seguía preguntando, ¿están absolutamente seguros? ¿Están seguros de que no está vivo? Lo estaban. También descubrieron unos problemas médicos que hicieron que este fuera mi último embarazo. Los días sucesivos estaban tan tristes que apenas podía levantarme de la cama, pero hice lo posible para seguir adelante como una buena madre para mis 2 hijas. Un día el padre Slako vino a verme. Intenté actuar normalmente mientras le servía café y charlaba sobre la vida en Medjugorje, pero él notó mi sufrimiento. No le habíamos dicho nada aún sobre mi embarazo, por lo que no sabía nada sobre el aborto, pero me quedé sorprendida cuando se inclinó hacia mí y dijo, ¿qué piensas? ¿Era un niño o niña? Le miré asombrada. Quería preguntarle cómo lo había sabido, pero no tenía importancia. Creo que era un niño, le dije, bajando la mirada. ¿Y cómo le ibas a llamar? Los ojos se me llenaron de lágrimas. Esteban. El padre Slako asintió. El otro Esteban era uno de sus sobrinos. «Qué nombre más bonito», dijo, y sonriendo, «mucho mejor que Nataj o Natasha». Me reí por primera vez en días. El padre Slako siempre sabía cómo animarme, inclusive en los momentos difíciles. «Sé que es angustioso», dijo, «pero intenta no estar demasiado triste. Ahora tienes un ángel en el cielo, un ángel que reza a Dios por ti y que te espera. Rézale y háblale. Él está con Nuestra Señora, ahora y con su tío Esteban también». Las palabras del padre Slako me ayudaron muchísimo. A partir de ese momento todo empezó a ser algo más fácil, pero mi dolor nunca cicatrizó del todo. Como vidente sabía que mi bebé estaba en el cielo, pero como madre no podía vivir como si nada hubiera ocurrido. Siempre que iba a algún sitio y veía a un niño de la misma edad que tendría mi hijo, en ese momento recordaba su ausencia. Sin embargo, sabía también que siempre estaba cerca de mí, aunque no pudiera verlo o abrazarlo. Rezar a mi ángel en el cielo era un gran consuelo. Ahora, cuando otras mujeres me han dicho que han perdido a su hijo y vienen a verme, puedo escucharlas y entiendo por lo que han pasado. Les puedo contar mi experiencia, les puedo explicar que la oración les ayudará y les sugiero que le den un nombre al niño no nacido. Una parte de ti está perdida, pero no olvida. Les digo, reza y sabrás que tu pequeño ángel está a salvo en los brazos de la bienaventurada Madre, y un día lo verás en el cielo. Marco y yo sentimos la necesidad de un respiro de todas las dificultades, por lo que decidimos ir a Italia con Marija y Verónica. Al llegar a Umbría fue maravilloso ver a Antonio, a la familia Trancanelli y a otros miembros de nuestro grupo de oración, que seguían reuniéndose cada miércoles a las 11 de la mañana para rezar. Cuando llegamos, Alessandra me dio un fuerte abrazo. «Te he echado de menos», me dijo. «Recé para que volvieras». Empecé a llorar. Creo que Dios ha oído tus oraciones. Cuando Vittorio me saludó, notó el bulto en mi cuello. «¿Hace cuánto que lo tienes?», me preguntó. «Bueno, hace unos meses más o menos», le dije. «Seguro que desaparecerá. Deja que te organice una cita para que te lo examine mejor, solo para estar seguros». Pensé que Vittorio estaba siendo solo precavido, pero después de examinarlo en el hospital me miró preocupado. «Marija, necesitas una operación. Tenemos que quitarte la tiroides. Puede ser cáncer, y si no lo es, puede transformarse en uno más adelante». Nos avisó que después de extirpar la glándula
El laboratorio necesitaría al menos 4 días para determinar si el quiste era canceroso. También me dijo que tal vez este problema con la tiroides había sido la causa de mi aborto. Vittorio se ofreció a realizar la operación y nuestro grupo de oración se reunió para rezar por mí. Alessandra parecía una animadora. No tengas miedo, ofrécelo. Sonreí. Buena idea, lo haré. Lía me dijo que Alessandra tenía muchos problemas de salud, pero que aceptaba su sufrimiento con la paciencia de una santa. Cuando tuvo que someterse a una operación cardíaca, su hermano Diego, que había empezado a tener dudas de la fe, se quedó al lado de su hermana toda la noche hasta que la anestesia desapareció y ella abrió sus ojos. Alessandra, dijo Diego, soy tu hermano. Alessandra le miró y sonrió. Diego, ¿sientes dolor? Sí, pero se lo ofrezco a Dios. ¿Para qué? Para tu conversión, desde luego. Más tarde, el personal médico entró para quitar los tubos. Borrar y dejar la última frase que dice para tu conversión, desde luego. Más tarde, el personal médico entró para quitarle los tubos. Esto dolerá, Alessandra, le dijo una enfermera, pero puedes gritar. Cuando le quitaron los tubos, Alejandra se mordió el labio y permaneció en silencio. ¿No te ha dolido?, le preguntó Diego. Ni siquiera has llorado. Hizo un gesto con la cabeza hacia el crucifijo colgado en la pared de su habitación del hospital. Mira todo lo que sufrió Jesús, dijo. ¿Cómo puedo llorar si Él me está mirando? Lo ofrezco por la gente que no cree. El día anterior a mi intervención quirúrgica, pensé en la valentía de Alessandra. Abracé a Marco, Verónica y Marija y me aseguré que supieran lo mucho que les quería. Justo antes de irme al hospital, me confesé con un sacerdote del lugar. Quería estar preparada para lo que fuera. Compartía la habitación de hospital con una italiana. Era un poco mayor que yo y parecía nerviosa y triste. Buenas noches, dije, pero no respondió nada. Al día siguiente me desperté temprano e intenté no molestar a la mujer, por lo que recé en silencio. La paz invadió mi corazón mientras le pedía al Señor que todo sucediera según su voluntad. Cuando acabé de rezar, vi que la mujer me estaba mirando, pero rápidamente desvió la mirada. Más tarde, mientras me lavaba los dientes y me peinaba, estaba tarareando una melodía. De nuevo vi que la mujer me estaba mirando de manera extraña, por lo que me giré hacia ella y sonreí. Lo siento, dije, ¿pero va todo bien? Pareció sorprendida por la pregunta. Es extraño para mí, dijo. Estás a punto de ser operada y estás de tan buen humor. Me reí. Vale, pero ¿qué debería hacer? ¿Quejarme de mi suerte? ¿Llorar? ¿Cómo podría cambiar las cosas si lo hago? ¿Pero qué pasa si mueres? Actúas como si no te importara lo que sucederá. Lo que será, será. Si me abandono en las manos de Dios, ¿qué tengo que temer? Seguimos hablando hasta que llegó la enfermera para acompañarme al quirófano. Recé en silencio mientras el doctor Vittorio y su equipo se preparaban para la cirugía. Vittorio me miró a los ojos. Quiero que sepas que estaré rezando todo el tiempo. Sus palabras me tranquilizaron, aunque deseé que su amigable sonrisa no estuviera cubierta por la mascarilla. Una enfermera me pidió que contara hacia atrás a partir de 10 mientras me anestesiaban. Estaba dormida antes de llegar al 7. Me desperté atontada y dolorida, con un tubo de respiración que salía de mi tráquea, puntos de sutura en mi cuello y tubos para terapia intravenosa en ambos brazos. Una enfermera me ayudó a subir una silla de ruedas y me empujó hasta mi habitación, donde pasaría los próximos días recuperándome. Más tarde noté que mi compañera de habitación me observaba de nuevo, pero esta vez con una agradable sonrisa. ¿Me has echado de menos?, bromeé, pero me arrepentí inmediatamente de haber hablado porque mi garganta parecía fuego. Vino y se sentó en mi cama. No he dejado de pensar en lo que dijiste.
Tus palabras y tu paz ha tenido efecto en mí. Creo que has despertado mi fe. Incluso he rezado por ti. Al día siguiente la enfermera entró y dijo, los médicos quieren hablar contigo. Sentí miedo. Debe ser cáncer, pensé. Mientras me acompañaba a una habitación llena de médicos y enfermeras, recé por tener fuerzas y estar preparada para oír lo peor. La enfermera situó la silla de ruedas frente a todos y tras un largo silencio, uno de los médicos sonrió y dijo, nuestro colega Vittorio nos ha dicho que eres una vidente. Nos encantaría que nos contaras. Sonríe aliviada. ¿Por dónde empiezo? Durante los siguientes 30 minutos vestía con un camisón de hospital y sentada en una silla de ruedas con tubos saliendo de mi cuerpo, les hablé sobre el amor de Dios y las apariciones de Nuestra Señora. Esa experiencia hizo que todo valiera la pena. Si no hubiera sido una paciente de ese hospital, nunca hubiera podido compartir el mensaje de Medjugorje con los médicos y las enfermeras, y tampoco con mi compañera de habitación. Fue de nuevo confirmación de que todo sucede por una razón. Otro recordatorio para aceptar mi cruz antes de intentar entender su propósito y para confiar siempre en la voluntad del Señor. Fue precisamente esta confianza la que hizo soportable los 4 días de espera del resultado del laboratorio. Los médicos por fin me informaron que el quiste era benigno y que podíamos volver a Medjugorje. Lloré cuando me despedía de Vittorio, Lía y Alessandra. Le di un abrazo a Vittorio. Gracias por todo. No me des las gracias, dijo, mirando hacia el cielo. Agradécelo a él. De vuelta a Medjugorje, mi misión continuaba. Además de las apariciones anuales el 18 de mayo, Nuestra Señora seguía visitándome el día 2 de cada mes. Estas apariciones sucedían normalmente en casa, rodeada por mi familia y unos pocos amigos. A veces, sin embargo, iba a uno de mis lugares favoritos de oración en Medjugorje, un hueco rocoso cercano de la base de la colina de las apariciones, cercano a nuestra casa conocido como la Cruz Azul. La gente empezó a llamarlo así después de que miembros del grupo de oración eligieran una simple cruz de metal y la pintaran de azul para marcar el lugar. Muchas apariciones habían tenido lugar allí a lo largo de los años. Al principio, cuando la policía nos impedía subir por la colina, había sido uno de los lugares secretos donde sabíamos que no nos molestarían. Una de mis primeras apariciones públicas en la Cruz Azul fue el 2 de marzo de 1997. Varios cientos de personas de todo el mundo estaban allí reunidas, incluyendo un grupo de nativos americanos con sus trajes tradicionales. Mientras miraban los alegres rostros, me empecé a dar cuenta del significado que tenía para otra gente estar presente en las apariciones. Cuando Nuestra Señora llegó, su expresión era muy seria y había lágrimas en sus ojos desde el principio de la aparición hasta el final. Los espectadores me dijeron más tarde que estuve en éxtasis durante unos 4 minutos. Cuando se fue, me quedé exhausta emocionalmente, que necesité unos cuantos minutos de oración antes de poder transmitir el mensaje. Queridos hijos, dijo, rezad por vuestros hermanos que no han experimentado el amor del Padre, por aquellos que solo les importa la vida en la tierra. Abrid vuestros corazones a ellos y ved en ellos a mi Hijo, que les ama. Sed mi luz e iluminad a todas las almas en las que reina la oscuridad. La llamada de Nuestra Señora a ser su luz parecía más importante que nunca. Aunque la guerra había acabado, una nube oscura seguía cubriendo los Balcanes, sobre todo en las áreas que habían visto los combates peores. De los edificios que aún seguían en pie, muchos habían sido dañados por tantas balas que sus fachadas de cemento parecían la superficie de la luna. Las tumbas nuevas superaban en número a las antiguas, en casi todos los cementerios.
En muchos lugares la gente vivía al lado de la persona contra la que habían combatido. Sin perdón, los tristes efectos de la guerra seguían multiplicándose. Nuestra Señora dijo una vez que para perdonar a los otros debemos ante todo perdonarnos a nosotros mismos. El secreto de este misterio es sencillamente el amor. Si amas, entonces sabrás cómo perdonar y seguir adelante. Sin amor no hay nada. Estás vacío y no puedes realmente perdonar. Solo cuando amas al que te persigue, puedes decir que estás en el camino justo. Esta es la verdadera misericordia. Tal vez ningún sitio en Bosnia-Herzegovina necesitaba tanto la reconciliación como mi antigua ciudad, Sarajevo. Había sufrido el asedio más largo de una capital en la historia de la guerra moderna. Duró 4 años. El estadio usado para los Juegos Olímpicos de 1984 se convirtió más tarde en el lugar donde se celebraron varios acontecimientos que anunciaron un nuevo periodo de libertad para la gente de la región. En 1997, U2 fue el primer grupo musical importante que tocó en Sarajevo. Después de la guerra, gente de todos los grupos étnicos fue al concierto. Su canción, Where the Streets Have No Name, podría estar describiendo Medjugorje. El 13 de abril de 1997, el Papa Juan Pablo II celebró la misa en el estadio para aproximadamente 60,000 personas. A lo lejos se podía ver la ladera de una colina llena de tumbas de víctimas de guerra. El frío viento de ese día y una gran nevada transmitía la desolación de la ciudad diezmada. Pero las palabras del Papa fueron como rayos de sol atravesando la penumbra. Perdonemos y pidamos perdón, dijo a la multitud que incluía católicos, musulmanes y serbios. Todos los hombres de buena voluntad desean que lo que simboliza Sarajevo quede circunscrito al siglo XX y no se repita su tragedia en el milenio ya inminente. Fin de la cita. 3 días más tarde, en una audiencia general en Roma, el Papa reflexionó sobre su visita a Sarajevo y pidió a todos rezar para que la paz durara en la región, añadiendo: durante la guerra no cesaron las peregrinaciones de fieles a los santuarios marianos de Bosnia-Herzegovina, así como a los de otras partes del mundo y de manera especial a Loreto, para pedir a la Madre de las Naciones y Reina de la Paz que intercediera para que volviera la paz a esa martirizada región. Sus palabras parecían un guiño y una sonrisa a todos nosotros en Medjugorje. En marzo de 1998, Lía me llamó desde Italia y me dijo que Vittorio estaba gravemente enfermo. Recé a Dios para que lo consolara del mismo modo que Vittorio había consolado a sus pacientes. Durante mi aparición anual del 18 de marzo de 1997, Nuestra Señora dijo: os llamo para que seáis mi luz, para iluminar a todos los que aún viven en la oscuridad, para que sus corazones se llenen de paz. Mi hijo. Fin de la cita. El doctor Vittorio Trancanelli ya había respondido a su llamada. Él era una de esas luces que llenaban los corazones de la gente con paz cada día en su trabajo, su casa y su ministerio. Murió con 54 años de edad el 24 de junio de 1998, el 17º aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora. Mientras estaba agonizando, miró a Lía y a sus hijos con ternura y dijo: esto es por lo que la vida vale la pena vivirla, incluso si hubiera llegado a ser alguien importante, incluso si tuviera dinero en el banco, incluso si tuviera muchas propiedades. ¿Qué sería de mí ahora?
¿qué llevaría ante Dios? Ahora solo me llevo el amor que he dado a la gente. Lloré por Lía, Diego y en especial por la bella Alessandra, pero no tanto como por Vittorio. En mi mente, él era un ángel viviendo en la tierra que simplemente había volado de nuevo al cielo. Más tarde, ese mismo año, Jacob y yo fuimos a Estados Unidos para dar algunas charlas sobre nuestras experiencias y nuestras familias se unieron a nosotros. Para entonces, yo había empezado a aceptar menos invitaciones para hablar. Después de haber visto a tantos peregrinos cambiar su vida en Medjugorje, me di cuenta que había una gran diferencia entre gente oyendo hablar de ello y ellos yendo directamente allí. Las palabras no podían transmitir lo que significaba subir la colina y sentir su presencia. A pesar de todo, pensé que si mi visita a los Estados Unidos podía cambiar la vida de un solo no creyente, habría valido la pena. Al final, sin embargo, pienso que se supone que tenía que estar allí para ayudar a mi primo. El 11 de septiembre de 1998, Nuestra Señora se apareció a Jacob tal como lo hacía cada día desde el principio. Me arrodillé en otra habitación y recé en silencio. Sabiendo lo que podía ver, era muy doloroso para mí estar cerca de él. Esta vez, cuando la aparición terminó, Jacob vino a verme con lágrimas en los ojos. «Necesito hablar contigo», me dijo. «Hoy ha sido mi última aparición regular. Nuestra Señora me ha dicho que me prepare para recibir el 10º secreto mañana». Mi corazón sufrió por él, y yo empecé a llorar. «Lo siento mucho, Jacob», dije, pensando en la confusión y en la desesperación que había sentido muchos años antes. Me preocupaba que la ausencia de Nuestra Señora fuera incluso más difícil de aceptar para Jacob de lo que había sido para mí. Tras la muerte de su madre, Nuestra Señora prácticamente fue la que se ocupó de él. Ahora, con 27 años, Jacob tendría que enfrentarse al mundo sin el consuelo de verla cada día. Se limpió las lágrimas de su rostro. «No sé lo que haré sin ella». «Recemos», dije, y pasamos mucha parte de esa noche de rodillas. «Señor», recé en silencio, «haz que Jacob entienda que así debe ser, que esta es tu voluntad». El día siguiente, Nuestra Señora se apareció a Jacob a las 11:15 horas, mucho antes de lo habitual, y estuvo más tiempo de lo que solía. Media hora más tarde, cuando la aparición acabó, Jacob lloró y se fue solo. Más tarde nos dijo que Nuestra Señora estaba triste cuando le dio el 10º secreto, pero entonces sonrió y le prometió que se le aparecería una vez al año el día de Navidad. Ella le dijo que no se entristeciera. Cito: «Porque como madre siempre estaré contigo, y como toda verdadera madre nunca te abandonaré». También le pidió que fuera un ejemplo del hombre que ha conocido a Dios y el amor de Dios. Fin de la cita. Entonces le bendijo y le dio las gracias por responder su llamada. El padre Slako estaba conmovido cuando le dimos la noticia. Había pasado más de una década desde que Ivanka había dejado de tener las apariciones diarias. Todos en Medjugorje se sorprendieron de que Jacob le pasara estando en América y no en casa. Di gracias por haber estado con Jacob en los difíciles días que siguieron. Siempre que se acercaba la hora de la aparición regular, Marco y yo intentamos distraerle hablando con él o rezando. Cuando volvimos a Medjugorje, él se alejó de todos. El Jacob que había conocido, el que no podía tener una conversación sin hacer una broma y cuya risa contagiosa hacía que todos rieran, incluso sin saber de qué se estaban riendo, parecía haber desaparecido. Su depresión duró muchos meses, pero con el tiempo llegó a entender lo que yo había entendido. Él, como todos, podían permanecer cerca de Nuestra Señora rezando con el corazón. En la fotografía, el padre Slako
Barbaric, guía a los peregrinos en oración en la montaña de la cruz.